Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico, leyendo una vez más el libro continuando con nuestra lectura, el libro de Primer Crónicas. Nos toca hoy día el capítulo 12 si no me equivoco. Leímos el 11, sí. Capítulo 12, este es un capítulo mediano largo. Vamos a permanecer en el estilo de Crónicas. Crónicas es un registro medio sin muchas emociones, solo registros. Un libro que hemos leído así antes es el libro de Números, más parece un censo, una estadística, un metrado, ¿no es cierto? Pues Crónicas no dista mucho de ello, nos cuenta eventos y cosas, pero más las líneas de nombres y sucesores y hijos y descendientes y ascendencias que rigen los eventos, ¿okay? Los eventos desde Abraham hasta el día de los cronistas, un lapso de más o menos 3.000 años, 2.500, 3.000 años más o menos. Se supone que estamos entrando a la zona más entretenida del libro de Crónicas. Los primeros 10 capítulos han sido más que nada genealogías, bastante pesado y sin mucha reverberancia en lo que nos concierne o lo que nos interesa encontrar. En el capítulo 11 leímos: David es ungido rey de Hebrón, o en Hebrón. David es ungido rey en Hebrón. Luego conquista la ciudad de Sión, que estaba en manos de los jebuseos, me parece, ¿no es cierto? Sí, jebuseos. Finalmente es conquistada, después de 500, 600 años después de que Moisés los hizo entrar y tomarlo todo, por dirección de Josué, pero no siguieron las instrucciones exactas que Dios había dado, entonces empezaron a no lograrlo, y Dios retiró su mano de apoyo, y simplemente pasó lo que quisieron que pase. Y esto no fue buena historia. La ciudad de Sión, perteneciente a los jebuseos, nativos de esa área, nunca pudieron ser conquistados hasta que llegó David, segundo rey. Primero fue Saúl, 500 años después de Moisés, y luego fue David. David logra conquistar Sión y lo llaman la ciudad de David, lo hace su permanencia y se vuelve la capital del reino que es todo Israel. Y posteriormente se llama Jerusalén. Eso hemos leído en el capítulo 11. David se engrandecía cada vez más y Jehová de los ejércitos estaba con él. Un detalle importante del carácter de David. También empiezan a relatarse ciertos eventos heroicos que fueron realizados por los valientes, dice el título, que lo rodeaban a David. ¿Dónde está? Sino que la derramó ante Jehová. Esto habla de una bebida que le trajeron de la zona del enemigo, en fin. Ya hemos leído todo eso, ¿okay? Y luego los nombres de todos el grupo de valientes, este ejército élite que rodeaba a David. Una serie de heroísmos impensables, ¿okay? Y el capítulo 12 entramos hoy. Versículo 1. Y estos son los que fueron a donde estaba David en Siclag, mientras él aún se mantenía oculto de la presencia de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Otra vez hemos retrocedido en el tiempo. David no es rey todavía. Está huyendo de Saúl. Saúl lo persigue y se vuelve medio que una guerra interna. Saúl sabía que Dios había escogido a David como sucesor del reino. Pero Saúl se llenó de orgullo y ego y dijo: voy a destruirlo a David. No pudo hasta que murió Saúl en un enfrentamiento con los filisteos. Saúl y sus hijos, varios de sus hijos. ¿Qué más? David logró permanecer con vida dentro de ciertas y muchas estratagemas, teniendo la oportunidad de matar a David más de una vez. Pero no queriendo hacerlo porque aún era el rey y Dios ha puesto a este rey y yo no voy a ser quien toma la vida del ungido de Dios. Tremendo carácter, ¿no es cierto? Bueno,
mientras todavía estaba oculto de la presencia de Saúl, dice, estos son los que fueron a donde estaba David en Siclag, ¿ok? Este lugar donde estaba David oculto. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para lanzar piedras con la honda y saetas con el arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. 2 puntos, y vamos a continuar. Qué interesante detalle en que eran ambidiestros estos valientes. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estos son los personajes, ¿ok? Y que eran hábiles para lanzar piedras y flechas con ambas manos, dice. Interesante. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el jefe Ahiezer, después de Joás, jefe o hijos de Semaa, el Gabaatita, y Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, y Beraca y Jehú, el Anatotita. Ya vimos un montón de esos nombres raros en el capítulo anterior. E Ismaías el Gabaonita, valiente entre los 30 y jefe de los 30, y Jeremías y Jaasiel y Johanán y Josabad el Gederatita. El Usai y Jerimot y Bealías y Semarías y Cefatías el Arufita, el Cana e Isías y Azarreel y Joeser y Jasobeam y Coreit y Joeser y Jasobeam Coreitas y Joela y Jebadías, hijos de Jeroam de Gedor. ¿Ok? Estamos nombrando otra vez a más grupos de valientes que vienen desde la época en la que estaban ocultos de Saúl el rey. Ismaías el Gabaonita, valiente entre los 30 y jefe de los 30, y Jeremías, ya leí hasta Gedor, perdón. Versículo 8. También de los de Gad se pasaron a David a la fortaleza en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra aptos para pelear, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Pues acá tenemos un grupo de la tribu de Gad. Lo anterior mencionado eran un grupo de la tribu de Benjamín. Y dice acá, hermanos de Saúl, no eran hermanos de sangre literalmente, pero tal vez parentesco en algún grado porque eran de la misma tribu que Saúl. Saúl venía de la tribu de Benjamín. Entonces algunos de la tribu de Benjamín fueron y apoyaron a David. Acá otros de la tribu de Gad fueron y apoyaron a David. ¿Ok? Entonces aquí vamos a resaltar eso. Y habla de lo valientes que eran. Vamos a marcar todo esto, ¿ya? Con línea así. Y otro grupo de valientes de Gad. Y entonces empezamos a mencionarlos. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor estaba sobre 100 y el mayor sobre 1000. Tremenda gente. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. Gad era la tribu que estaba al oriente de el Jordán, me parece, ¿no? Y hubo una inundación acá, parece que el Jordán se salió de su cauce, inundó un montón, y allí hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a la fortaleza ante David. ¿Ok? También otros de Benjamín y de Judá. Y David salió a su encuentro y les respondió diciendo: si habéis venido a mí en son de paz y para ayudarme, mi corazón se unirá al vuestro. Pero si es para entregarme a mis enemigos sin haber violencia en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y que Él decida. Es una amenaza de guerra, ¿no es cierto? Se estaban armando bandos y bandos tremendamente fuertes, y más apoyo estaba recibiendo David. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los oficiales, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz a ti y paz a tus ayudantes, porque tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los hizo capitanes de las tropas, de la tropa.
¿ok? Algunos más de Benjamín y además de Judá. Esto es el voto de alianza, ¿no? 19. También se pasaron a David algunos de Manasés, ¿ok? Algunos de Manasés, cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl. Aunque no les ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, tras deliberar, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Es decir, el ejército de David no ayudó a los filisteos. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl. Ah, ¿te acuerdas que David había huido del país y vivía entre los filisteos? Primero oculto, hasta que después se supo que él era David, el gran general del rey Saúl en Israel. Entonces, ya había recibido harto beneficio del rey de los filisteos y vivía muy bien y muy cómodo, muy tranquilo. Se había convertido en general de los ejércitos de los filisteos. Pero cuando los filisteos vienen a invadir Israel y a destruir a Saúl, ahí David no quiso participar. O sea, estoy con el enemigo, pero no para destruir a mi gente. Y ahí no quiso participar. ¿No es cierto? Eso sí me acuerdo. No les ayudaron porque los príncipes de los filisteos, tras deliberar, despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Eso lo leímos, ahí dice en 1 Samuel 29. Los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva enemigo nuestro. O sea, este que nos está ayudando, David, hablan los filisteos, es de ellos. Sí, confiamos en él, pero a la hora de ir contra ellos, no vaya a ser que se ponga contra nosotros. Este es poderoso. Eso es lo que está refiriéndose acá. Y el 20, y cuando él iba a Siclag, supongo habla de David, se pasaron a él de los de Manasés, más de Manasés, algunos de Manasés, Adnás y Josabat y Gediael, y Micael y Josabat y Eliú y Siletai, capitanes de millares de los de Manasés. Ahora, ¿se pasaron solo ellos o ellos con sus millares? Es harto fortalecimiento para el grupo de David. 21. Y estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores. Se me traba la lengua. Y estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército. ¿Qué banda de merodeadores es esta? En 1 Samuel 30 hemos leído de ello aparentemente. O sea, los amalecitas. 1 Samuel 30. Los amalecitas seguían vivos, ¿no? Los amalecitas fue el primer pueblo que se enfrentó a Israel cuando recién habían salido de Egipto. La primera guerra que sostuvo Israel contra alguien fue contra los amalecitas. Aquella guerra donde Samuel le dijo a Josué, su seguidor, un jovencito todavía: tú hazte cargo de conseguir hombres de guerra y armar el grupo para enfrentar a estos. Y se enfrentaron, ahí Josué entra en el mapa de importancia, se enfrentaron con los amalecitas. Pero Moisés fue a un monte, a una parte elevada, donde miraba la guerra, o el enfrentamiento, y Dios le dijo: mientras tengas las manos alzadas, Israel va a ganar. Pero si bajas las manos, Israel va a perder. Entonces él fue y alzó las manos, y con las horas y las horas se cansaba. Y sus consejeros, que no me acuerdo quiénes eran los dos, uno era Aarón, su hermano, pero el otro, no me acuerdo, no me acuerdo. Sus consejeros le sostenían los brazos para que él pueda mantener las manos alzadas. De ahí podemos sacar un montón de analogías edificantes. Pero de ese tiempo vienen los anaseos. Y Dios dijo que debían destruir a los anaseos, desaparecerlos del mapa, porque si no lo hacemos, van a ser un problema siempre. No lo hicieron. Y hasta el día de hoy,
o de esta historia siguen siendo un problema. Han habido muchos problemas con los anaseos. De hecho, de los anaseos vienen los gigantes. De los anaseos derivan los filisteos. Es un nunca acabarse por no haber cumplido al pie de la letra desde el inicio. Banda de merodeadores lo llaman acá. Interesante, los anaseos. Voy a marcarlo ya. 22. Porque en ese tiempo, día tras día, llegaba ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Uno de esos que de mirarlo nomás ya sabes que estos van a ganar. Y este es el número de los escuadrones que estaban listos para la guerra, y que vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. O sea, se organizó la revolución oficialmente. David había venido huyendo de la persecución de Saúl por mucho tiempo, hasta que finalmente se empezó a armar para tomar el trono. Antes que eso ocurra, Saúl muere por mano de los filisteos. Pero vamos a ver. Entonces ahora vamos a hablar de cantidades, el número de escuadrones. ¿Okay? De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. Entonces no eran solamente estos personajes importantes, eran con todos sus escuadrones. De los hijos de Simeón, los hombres fuertes y valientes para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Interesante, de los de Leví también. Los de Leví los asumía sacerdote solamente. Asimismo, Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, de la casa de Aarón, también levitas. ¿Okay? Y Sadoc, joven fuerte y valiente, con 22 de los capitanes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, este Sadoc es una persona con un grupito. Persona sumamente importante, joven fuerte y valiente. No necesariamente una tribu. Y de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, o sea, de la tribu de Saúl, el rey, 3.000, pues hasta entonces la mayor parte de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl, el rey actual. Y de los hijos de Efraín, 20.800, hombres fuertes y valientes, varones de renombre en la casa de su padre. Tremendazo el grupo de Efraín. Y de la media tribu de Manasés, no sé si los de Oriente o los de Occidente del Jordán, 18.000, los cuales fueron designados por nombre para ir a proclamar rey a David. Ok. Esos 18.000 fueron proclamados. Ustedes van a ser los que van a ir a proclamar rey a David. Los 18.000 de la media tribu de Manasés. Entre Efraín y Manasés nomás ya tenemos 38.800, ¿no es cierto? Y de los hijos de Isaacar, 200 jefes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Interesante observación, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esto es entendimiento de política, entendimiento de profecía y de convenios. Interesante. 200 jefes. A ver, debemos marcar. Tenemos acá. Este es el número de escuadrones de Judá. Tenemos, vamos a marcar con amarillo. No, era naranja, ¿no? Ya con naranja. De Judá, de Simeón, de Leví, de Aarón, que también son de Leví. Además, un joven con sus 22. De Benjamín, de Efraín, de Manasés, media tribu de Manasés, no sé si son los que están a occidente del Jordán o la media que está al oriente del Jordán. De Isaacar, 200 más. Y de Zabulón, 50.000. ¡Ah, su! Este es el número más gigante. De Zabulón, 50.000.
que salían a campaña listos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin duda. Ok, acá, entendidos en los tiempos, sabían qué hacer con Israel. Y acá, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Interesantes adjetivos que les agregan a ciertos grupos. Fuerte, ¿verdad? Sí. Y de Neftalí, otro grupo importante, 1000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. Y de los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. Pensé que los de Efraín y Manasés eran grandes, pero no. Y de Aser, que salían a campaña listos para la guerra, 40.000. Y del otro lado del Jordán, o sea, todo esto fue occidente, ahora del oriente, de los rubenitas y de los gaditas y de la media tribu de Manasés, la otra media, 120.000 con toda su clase de guerra, con toda clase de armas de guerra. Acá hay 3 tribus: rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés. Ups. Todos estos hombres de guerra dispuestos a pelear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para proclamar a David rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para poner a David como rey. Ok, pero esto ya murió Saúl, ya murió, y estaban armados de arco en ambas para lanzar piedras de ambas saetas de los hermanos de Saúl. Y estos son los que fueron a donde estaba David en Siclag, mientras él aún se mantenía oculto de la presencia de Saúl, hijo de Cis. Esto me hace pensar que es antes de que Saúl muera, porque está oculto. Y todos estos. Pero ahora dice que es para proclamarlo rey. Y sabemos que hubo un tiempo, desde la muerte de Saúl hasta que se declara rey a David, pasó un rato, unas semanas, unos meses. Y la unificación ideológica de todo el país para que apoyen a David. Y acá está hablando de todos estos para apoyar a David y declararlo rey. Para un mismo parecer para poner a David como rey. Todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para poner, dispuestos a pelear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para proclamar rey. Acá no sé qué pensar. Pareciera que va a ser una toma de poder contra Saúl, como si Saúl estuviera presente todavía. Pero sabemos que Saúl murió primero en la guerra con los filisteos. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. Habían provisiones. Y también los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron alimentos en asnos y en camellos y en mulos y en bueyes y comida, harina, tortas de higos y racimos de uvas, pasas y vino y aceite y vacas y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. ¿Te imaginas cuántas personas hemos contado acá? Por lo menos 250.000, por lo menos. 250.000 de personas, solamente en hombres de guerra. ¿Cómo alimentas a eso? ¿Y por cuánto tiempo? Estuvieron allí 3 días, comiendo y bebiendo. Y aquí se acaba el capítulo, me fastidia la interrupción abrupta. Se describe los valientes, ok, y en el capítulo 13, ¿qué vamos a leer? David trae el arca desde Kiriat Jeraim. Usa es muerto por Jehová cuando sostiene el arca. La casa de prospera porque ellos se cuidan el arca. Bueno, no entiendo bien. Y no sé si sea menester tratar de entenderlo. ¿Es necesario? A ver, voy a hacer la pregunta, ¿ya? Capítulo 12, 1 Crónicas 12. A ver, vamos a ver qué dice. En 1 Crónicas, capítulo 12, habla de David escondido de Saúl
por las razones que ya sabemos. Y mientras estaba ahí escondido, recibe el fortalecimiento logístico de aproximadamente 250,000 hombres de guerra de todas las tribus de Israel. Escondido de Saúl en Ziklag, en Ziklag, por las razones de todas las tribus de Israel. Pero al final habla que estaba en Hebrón para ser sostenido como rey de Israel pero sabemos que Saúl murió primero por manos de los filisteos y no fue destronado realmente por David. Entonces, ¿cómo coinciden estos dos eventos diferentes que este capítulo nos muestra como uno solo? No sé si mi pregunta está bien hecha, pero va a analizar acá. A ver, ya hemos terminado el capítulo, por lo que no puedo continuar leyendo mientras esperamos su respuesta. Pero acá empieza desde que estaba escondido y acá termina cuando ya va a tomar el poder. Se le declara rey, están todos reunidos para rey. Acá inicio está escondido en Ziklag y en el final están en Hebrón. Entonces estamos hablando de un proceso en el tiempo. Tal vez ya me respondí con la pregunta nomás y no me responde todavía. Ya está, a ver qué dice. El capítulo 12, 1 Crónicas, no presenta estos eventos como un solo suceso continuo o simultáneo, sino como una recopilación cronológica de los apoyos que David recibió en diferentes etapas de su vida. Creo que por armar la pregunta bien, yo mismo estaba llegando a esa conclusión, ¿no es cierto? Etapa de su vida, antes y después de la muerte de Saúl. Esto es común en el estilo de los libros de crónicas, que a menudo compilan listas y resúmenes históricos para enfatizar temas como la unidad de Israel y el respaldo divino a David. Te lo explico paso a paso basándome en el texto del capítulo para aclarar cómo se conectan sin contradicción. El propósito principal de Crónicas 12, que acabamos de leer, es listar a los guerreros y líderes de las tribus de Israel que se unieron a David, mostrando cómo su apoyo creció progresivamente hasta consolidar su reinado. No es una narrativa lineal detallada, como en 1 y 2 Samuel, ahí es donde vimos todo eso, sino un catálogo temático que resalta la lealtad de las tribus hacia David como el rey elegido por Dios. Esas palabras de la tribu de entendidos, dispuestos a pelear sin doblez de corazón, Saúl conforme a la palabra escuadrones. ¿Dónde estaban esas palabras? Fueron capitanes, Ziklag, diciendo con peligro, no, paz a ti porque tu Dios te ayuda, y David los recibió. ¿Okay? Por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, pasa. Esta es la muestra de apoyo, ¿no es cierto? Esta es la muestra de apoyo. Pero si es entregarme a mis enemigos, ya está, los hijos de Benjamín, ¿no? Sí, creo que esa era. En total, los hombres mencionados, alrededor de 340,000, mira, me quedé corto con mi suma alzada, en las listas combinadas, no exactamente 250,000, pero cercanos si sumamos aproximadamente 340,000, un tercio de millón. Se representa un ejército de Dios, como dice el versículo 22, simbolizando el respaldo masivo y divino. Primera parte, apoyo durante el exilio de David, del 1 al 22. Del 1 al 22 hasta acá.
porque en este tiempo día tras día llegaba ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como un ejército de Dios. ¿Ok? Aquí se describe los guerreros que se unieron a David. Ya está. Un lugar dado por los filisteos, Ziklag, principalmente Ziklag, un lugar dado por los filisteos como se menciona en 1 Samuel 27. Esto incluye benjaminitas, tantos, gaditas, más benjaminitas y judaitas, manasitas de Manasés. Ziklag, versículo de aunque David no luchó directamente contra él. Ya. Este periodo ocurre antes de la muerte de Saúl, hasta el versículo 22 más o menos. David está en exilio evitando el conflicto directo y recibe fortalecimiento logístico. De estos grupos valientes no se mencionaron un derrocamiento activo aún. Al contrario, enfatiza que David no ayudó a los filisteos contra Saúl en esa historia que conté hace rato, o que recordamos, respetando la unción de Saúl. El versículo 22 cierra esta sección, porque día tras día se aumentaba el número de los que venían hasta David hasta que fue un gran ejército como el ejército de Dios, lo que acabo de marcar en el 22, acá, ¿no es cierto? Segunda parte, apoyo en Hebrón para el reinado, del 23 al 40. Ok, esa división está más bonita. 23, y este es el número de los escuadrones que estaban listos para la guerra y que vinieron a David en Hebrón. Ok, es verdad, aquí se hace una división. No me di cuenta. Gracias. Aquí se cambia el enfoque, estos son los números, 23. Se listan delegaciones masivas de las tribus de tanto. Este evento ocurre después de la muerte de Saúl, ahí está el detalle, quien muere en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa en 1 Samuel 31 y Crónicas 10. Hace 2 capítulos lo recordamos también. David no destrona a Saúl. Saúl muere en combate y su reino se desintegra. Sus hijos mueren y no hay sucesor inmediato fuerte. Pero sabemos que el general de Saúl sí nombró a uno de los hijos de una de las criadas o a uno de los nietos, hijos del hijo que había sobrevivido. Lo nombra como rey por un rato interino y hay una disputa política allí. Estoy recordando, ¿no es cierto? En Hebrón las tribus se reúnen para ungir a David como rey sobre todo Israel. Y ya está, con corazón perfecto. ¿Cómo coinciden sin ser un solo evento? Pues ya nos explicaste. Estilo literario de las crónicas, sin contradicción con la muerte de Saúl, no son simultáneos sino secuenciales. Perfecto. Entonces, en este capítulo o versículo, voy a marcarlo así, también voy a escribir una nota. Contexto histórico. Voy a escribir qué cosa. Este versículo divide los tiempos de cuando estaba David oculto, de Saúl persiguiéndolo, y cuando unifica el reino, para ser nombrado rey después que Saúl había muerto en una guerra contra los filisteos. Ok, eso nos muestra entonces. Perfecto. Así lo tenemos más claro la próxima vez que lo lea. Ok, entonces pregunta resuelta, me alegro. No era tan trascendente, pero por lo menos no nos confundimos. Ese es el capítulo 12. Algunas palabras interesantes, ¿no es cierto? Como el corazón perfecto de los que lo apoyaban a la hora de la guerra. Como el testimonio de ofrecemos nuestra ayuda porque tu Dios te ayuda. Tu Dios. Sabemos que eres el equipo ganador, así que nos unimos a ti. David los recibió y los hizo capitanes. Muy bien. No voy a entrar acá a la potencial muy plausible casuística de intereses políticos. Mejor me uno a él porque así voy a tener puestos gubernamentales y todo lo que ocurre en la maliciosamente mente humana. Quién sabe, ni puedo poner mis manos al fuego por nadie. Pero bueno, esto es un capítulo con 2 bloques. Uno antes de que Saúl muera
y David estaba escondido recibiendo apoyo, y otro después que Saúl murió, como el resto del país, Israel, fueron y lo apoyaron a su nombramiento como rey. No fue una toma de poder, no fue un vencer al rey y matarlo para yo ser rey ahora, no, fue en orden. Ok, entonces con eso cerramos el capítulo 12 y nos vemos en el próximo episodio.